Buenas noches para todos mis queridos hermanos. Bienvenidos a la reflexión de esta noche. Un poquito más tardecito de lo acostumbrado, pero hoy es día sábado, lo hacemos así. Voy a compartir con ustedes un pasaje del Apocalipsis, en este caso del capítulo 3, los versículos 14 al 22. Estamos estudiando el hermoso libro de Apocalipsis de alguna manera. Y dice así: describe al ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna manera cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amado Dios, gracias por tu palabra, gracias por esta tarde. Te pedimos que nos ilumines y nos guíes para comprender tu palabra. Ilumínanos, Señor, para explicarla, para exponerla. Por Cristo Jesús. Amén. La iglesia en la Odisea. Dicen los historiadores que esta iglesia tenía algo que explica por qué se escribió la carta, y Juan dice que por cuanto ni eres ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Dicen que esta iglesia quedaba en medio de dos poblaciones. Y luego a la una población le llegaba el agua bien fría, a la otra población le llegaba el agua termal, un agua caliente, y a la iglesia le llegaba el agua tibia. A la ciudad donde quedaba la Odisea, a la ciudad de la Odisea le llegaba el agua tibia. Juan utiliza esa realidad para explicar espiritualmente que la iglesia en la Odisea algo le estaba pasando. Quería estar sí y no, quería estar con Dios pero también con el mundo. Quería estar con el espíritu, pero también con la carne. Y uno puede estar en esa situación no solamente en sentido moral, en sentido de la fe también puede estar espiritualmente. ¿Cómo? Hay personas que no saben si son salvas por sus obras o por la gracia de Dios. Entonces como que oscilan y como que luchan, como que yo sí por mis obras, por la gracia, por mis obras. Eso también es ser tibio. Uno tiene que estar seguro que uno es salvo por la fe, por gracia de Dios. Ese es lo central del Evangelio. Por la fe, por gracia de Dios. Somos salvos por el amor de Dios, por la obra de Cristo en la cruz. Pero también puede que queramos estar con un pie en la iglesia y otro pie haciendo lo que a Dios no le agrada. Ser también tibio, querer tener contento a todo el mundo. Y algo pasaba, pero Dios le dice que está ciega. Y había orgullo. Dice: tú dices que eres rico. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, las palabras de Juan, las palabras inspiradas hacia la iglesia de Apocalipsis, de esta iglesia en el Apocalipsis de la Odisea, es dura. Quizás había orgullo por alguna riqueza que ellos tenían, y a veces la gente se aferra a las riquezas y no se da cuenta de que no tiene nada. Es tan rico que es pobre, porque si no tiene la fe y la salvación, la reconciliación, no tiene nada. Y por eso le dice: por tanto yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego, para que seas rico. ¿Cuál es el oro refinado en fuego? Todo el amor de Dios vale más que el oro, la cruz de Cristo, para que seas rico. Y vestiduras blancas para vestirte. Pues las vestiduras blancas le está invitando a que tenga la fe en él para vestirte. Sí, le está invitando a que tenga esas vestiduras para vestirse, porque si no tiene la fe, pues difícilmente va a ser salvo, muy difícil. ¿Cómo tienen las vestiduras blancas según Apocalipsis? Uno tiene las vestiduras blancas cuando las lava en la sangre de Cristo. ¿Cómo? Teniendo la fe en Jesucristo. Compres de mí vestiduras blancas, o sea, ten fe en mí para que yo pueda limpiarte con mi sangre. Y que no se descubra la vergüenza de su desnudez. El pecado nos pone desnudos delante de Dios. Por eso es lo que quiere decir Génesis, que cuando el hombre cayó en pecado, se dio cuenta que estaba desnudo. Entonces eso es lo que dice.
El pecado pone desnudez delante de Dios, lo hace uno desnudo. Entonces, ¿cómo se viste esa desnudez? A través de las vestiduras de Cristo, la fe, para ser salvos. Ahora, y compres, dice, y unge tus ojos con colirio. Colirio es un ungüento que hacen de una hierba aromática que se llama lantén. Y en esa iglesia, en esa zona, se cultivaba el lantén y hacían el colirio para limpiar. Y entonces compres de mí colirio, dice, o sea, compra mediante la fe, tus ojos se van a abrir y va a ver la realidad de su vida. Que eso es lo que el Señor nos invita a ver, la realidad de la vida. Y luego viene el yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Definitivamente cuando uno lee los mensajes de las Escrituras, se da cuenta que muchas de las cosas que se enseñan hoy en la iglesia no tienen nada que ver con lo que Dios ha enseñado. Porque en la iglesia hoy se enseña, no, si tú eres cristiano, mejor dicho, tú la vas a pasar bien. No. Y el Señor dice, yo castigo y reprendo, disciplino a todos los que amo. Nos reprende porque nos ama, porque si no nos amara no nos reprende. El amor de Dios no es un amor alcahueta, nos reprende cuando estamos mal. Sé celoso y arrepiéntete, o sea, vuélvete a mí. Y aquí viene uno de los textos más conocidos. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta. De alguna manera tenemos que ser conscientes de las dos escrituras que ni abrir la puerta podemos. Solamente con la ayuda del Señor podemos abrir la puerta de nuestro corazón al Evangelio, para que Él entre, cene con nosotros. Cena con nosotros. ¿Cuál cena? La Eucaristía. Esa es una referencia porque Juan trabaja mucho la Eucaristía en el Evangelio, es el mismo autor del Apocalipsis. Pero la Eucaristía, el que Dios tiene a Dios de Cristo en su corazón, verdaderamente aprecia y comparte con Cristo la Eucaristía, la Santa Cena, que es el camino del alimento espiritual y la predicación de la palabra. Y luego dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Las 7 mensajes a las 7 iglesias tienen el que venciere, el que venciere, el que venciere. Hay que vencer, hay que sobreponerse a las dificultades, como decíamos. Hay que echar para adelante, hay que animarse, hay que pedir a Dios fortaleza al Espíritu Santo para no decaer. Y luego dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, lo que el Espíritu Santo está mandando el mensaje. Entonces, hermanos, este mensaje nos invita, pero vamos a ser tibios, a no estar, miren, no busquen, la salvación no la tienen las iglesias. Hay gente que anda de iglesia en iglesia y a eso se le llama turistas evangélicos. Piensan que Cristo está aquí, Cristo no está allí. Busquen una iglesia donde se predique a Cristo, donde se les sea predicado a Cristo. No busquen dirigirse por las emociones, porque las emociones los traicionan. Es aquí donde se predica a Cristo. La sana doctrina es donde se predica a Cristo. Nosotros ya vimos antes que es una iglesia de sana doctrina, que tiene oración, la doctrina de los apóstoles, la Santa Cena y la comunión, la coinonía. Esos son los 4 aspectos que debemos buscar en una iglesia. ¿Sí? Busquen a Cristo, no las confesionalidades, porque las confesionalidades o los espectáculos no salvan. A veces eso es un problema, porque cuando tengamos que enfrentar los problemas a base de show no lo vamos a enfrentar. Y dejemos que el Señor guíe nuestras vidas y seamos calientes más que fríos en el Espíritu. Por eso oremos siempre para permanecernos vivos, para estar en pie de lucha, para que el diablo no tenga ningún puesto en nosotros. El apóstol Pedro dice, resistid al diablo y el diablo irá de vosotros. Que el Señor nos ayude. Tengamos una oración. Padre, muchas gracias en esta noche por tu misericordia, por tu amor y tu fidelidad, oh Dios. Gracias por tu bondad. Te pedimos que tú nos guíes y nos guardes en esta noche y nos acompañes siempre. Por Cristo Jesús.